Después de haber estado durante muchos capítulos estudiando el libro de Oseas, hemos visto que Dios, por medio del profeta, denuncia y denuncia y denuncia el pecado de la nación, les avisa del juicio una y otra vez y les da el llamado a volverse en arrepentimiento a Él. Y el pueblo no se arrepiente, la nación no se arrepiente. Y en el capítulo que vamos a ver hoy, podríamos decir que Oseas resume en tres todos los pecados que ha estado cometiendo hasta ahora el reino del norte de la nación de Israel. Y también resume de una manera que vamos a ver muy fría, muy cruel, muy dura, el castigo que este pueblo va a recibir por su falta de arrepentimiento. Es un capítulo duro. Es un capítulo en el que vamos a ver escenas realmente terribles, que ponen los pelos de punta. Porque Dios no quiere que como creyentes seamos insensibles ante la realidad de lo horrendo que es el pecado, de lo grave que es el pecado. Dios quiere que tengamos presente en todo momento el pecado es mortal. No suavicemos las consecuencias fatales que trae el pecado, consecuencias tanto terrenales en esta vida como consecuencias eternas. Pero gracias a Dios, Oseas no termina aquí su libro. Este es el penúltimo capítulo. Y si Dios lo permite, veremos en el último capítulo que Dios sigue llamando al arrepentimiento a la nación. Dios sigue abriendo sus brazos, mostrando misericordia a esta nación que estaba en una situación desesperada. Le sigue brindando esperanza. Así que os pido que me acompañen a Oseas capítulo 13 y, si Dios lo permite, veremos todo el capítulo en los minutos que nos restan hoy. Oseas capítulo 13. Dice el versículo 1 que cuando Efraín hablaba reinaba el temor. Se había exaltado a sí mismo en Israel, pero por causa de Baal pecó y murió. Y ahora continúan pecando, se hacen imágenes fundidas, ídolos, con su plata, conforme a su pericia, todo ello obras de artífice. De ellos dicen que los hombres que sacrifican besen los becerros. Por tanto, serán como niebla de la mañana y como rocío que pronto desaparece, como paja aventada en la era y como humo de chimenea. Versículo 4. Mas yo he sido el Señor tu Dios desde la tierra de Egipto. No reconocerás a otro Dios fuera de mí, pues no hay más salvador que yo. Yo te cuidé en el desierto, en tierra muy seca. Cuando comían sus pastos y se saciaron, y al estar saciados, se ensoberbeció su corazón, por tanto se olvidaron de mí. Seré pues para ellos como leopardo junto al camino acecharé, como osa privada de sus cachorros, me enfrentaré a ellos y les desgarraré el pecho, y allí los devoraré como leona, como los desgarraría una bestia salvaje. Tu destrucción vendrá, oh Israel, porque estás contra mí, contra tu ayuda. ¿Dónde está ahora tu rey, para que te salve con todas tus ciudades y tus jueces, de quienes me decía, dame rey y príncipe? Te di rey en mi ira y te lo quité en mi furor. Versículo 12. Atada está la iniquidad de Efraín, guardado su pecado. Dolores de parto vienen sobre él. No es un hijo sensato, porque no es hora de que se demore en la apertura del vientre. Los libraré del poder del Seol, los redimiré de la muerte. ¿Dónde están, oh muerte, tus espinas? ¿Dónde está, oh Seol, tu aguijón? La compasión estará oculta a mi vista. Aunque florezca entre los juncos, vendrá el solano, viento del Señor que sube del desierto, y su fuente se secará, y su manantial se agotará. Despojará su tesoro de todos los objetos preciosos. Samaria será considerada culpable, porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, serán estrellados sus niños, y abiertos los vientres de sus mujeres encintas. Hasta aquí la palabra del Señor. Y como hemos dicho, en este texto vamos a ver cómo, podemos decir que resume tres pecados de Israel y resume el castigo divino por dichos pecados y lo hace con el objetivo de que nosotros no cometamos dichos pecados. Vamos a ver tres pecados de Israel y el castigo de Dios por esos pecados para que nosotros no caigamos en esos pecados. Y en primer lugar veremos en el versículo 1 el pecado de la soberbia. En los versículos 2 y 3 el pecado de la idolatría. En los versículos 4 al 6 el pecado de olvidarse de Dios. Y del 7 hasta el final el castigo divino
por esos pecados. Y vemos cómo estos pecados también se entremezclan. Uno lleva al otro, el otro lleva al uno. Primer pecado de Israel, para que no lo cometamos nosotros, el pecado de la soberbia. Versículo 1 dice: cuando Efraín hablaba, reinaba el temor. Se había exaltado a sí mismo en Israel. En Génesis 48 vemos como Jacob bendice a los hijos de José, a Manasés y a Efraín. Manasés era el primogénito, por lógica era el primero que tenía que ser bendecido, pero Jacob bendice primero a Efraín. Y lo bendice grandemente, llegando a ser la más fructífera luego de todas las tribus del reino del norte. De hecho, la palabra Efraín significa fructífero. De manera que Efraín empezó a fructificar y fue, como digo, la tribu más importante, por lo menos desde el punto de vista material. Y dice que cuando Efraín hablaba, reinaba el temor. Es decir, Efraín era la autoridad entre las demás tribus. Lo que decía iba a misa, podríamos decir, hoy día. Pero en lugar de dar gracias a Dios por su prosperidad, por este fructificar como nación, esto le llevó a pecar de soberbia. Dice Oseas que se había exaltado a sí mismo en Israel. Ya sabéis, son palabras intercambiables. Israel, Efraín. Y ellos se habían exaltado a sí mismos. La nación desvió los ojos del Dios que le dio la prosperidad y pensó que el mérito, la prosperidad, era de ellos mismos. Se ensoberbeció, se exaltó a sí mismo. Y el pecado de la soberbia no solo le llevó a ser ingrato, a no darle gracias a Dios, sino que le llevó a alejarse de Dios y buscar otros dioses, al pecado que veremos luego de la idolatría. Dice el versículo 1 al final: pero por causa de Baal pecó y murió. Israel deja de un lado a Dios, adora a Baal y por ello pecó y murió. Dice Ezequiel 18:4 que el alma que peque, esa morirá. Y lo repite en el versículo 20: el alma que peque, esa morirá. Y extrapolándolo a la nación, podríamos decir: la nación que peque, esa morirá. Y la nación de Israel murió. ¿Por qué pecó? Murió por su pecado. Ya lo hemos dicho muchas veces a lo largo del libro, del estudio del libro. Murió espiritualmente, pero también como nación moriría al ser conquistada por los asirios. Y la causa que le llevó a la muerte es, o una de las causas es su pecado de soberbia. Se exaltó a sí mismo. Un segundo pecado de la nación de Israel, que nos mueve a no cometerlo nosotros, el pecado de la idolatría. Dice el versículo 2: y ahora continúan pecando. O sea, está diciendo, la nación pecó, pero continúa pecando. Continúa añadiendo pecado al pecado que ya había cometido. Y en este caso, al pecado de la soberbia, añade el pecado de la idolatría. Y ahora continúan pecando, ¿cómo? Se hacen imágenes fundidas, ídolos, con su plata, conforme a su pericia, todo ello obra de artífice. O sea, deja claro que esto no es un pecado de ignorancia, sino que estaban poniendo su pericia, su habilidad, su plata en fabricar ídolos que esos artífices pudieran hacer y que fueran, pues, algo bonito de adorar. Ponían su pericia en que fuera un ídolo atractivo, un ídolo deseable. Y eso es muchas veces el engaño del pecado, y eso es lo que está pasando en algunas o en muchas iglesias hoy día. Quitan a Dios del púlpito, arrancan algunas páginas de la palabra, añaden cosas a la palabra, pero lo adornan para que suene bonito. Ponen su pericia para que suene atractivo. Exaltan al hombre en lugar de a Dios para que se sienta bien el auditorio. Agradan el oído de los que están escuchando en lugar de confrontarlos con la palabra. Tienen luces, tienen actividades, tienen charlas, y aunque discretamente van sacando a Dios de la ecuación, la idolatría que tienen ellos suena deseable, suena atractiva. Ponen su pericia a que esos artificios humanos que colocan en lugar de Dios atraigan a las personas que están escuchando. De ellos, estos idólatras dicen que los hombres que sacrifican besen los becerros. La Reina Valera dice acerca de los cuales, de los ídolos que acabo de hablar, dicen a los hombres que sacrifican que besen a los becerros. Es un complicado en el original, en el hebreo, pero lo que está remarcando, a fin de cuentas, es el ridículo de la idolatría. Y lo está ilustrando con una escena
patética, con una escena penosa. Personas, los hombres, incluye también a mujeres, personas maduras, personas que se supone que tienen 2 deditos de frente, se acercan al becerro que ellos mismos han construido con sus manos y les besan, como una muestra de reverencia. Es el ridículo de la idolatría. Igual que, llevándolo a nuestros días hoy, puede, respetando al que lo haga, pero es una escena ridícula, aquel que besa la estampita de un santo, o el que le pone una vela a un Cristo o a una Virgen, o el que reemplaza a Dios por cualquier otra cosa que venera para pedir una bendición que no le va a dar, porque es un ídolo fabricado por manos humanas. Esta bendición no llega porque es un artífice humano el que ha hecho esa estampita, esa Virgen, ese Cristo, lo que quieras poner para sustituir a Dios. Lejos de bendición, lo que trae es maldición. Y a la idolatría le trajo maldición a la nación de Israel, haciendo que su existencia fuese efímera, que pasase sin pena ni gloria. Y luego ilustramos 4 imágenes de cosas efímeras, cosas que desaparecen en nada. Por tanto, debido a su idolatría, serán como la niebla de la mañana, como el rocío que pronto desaparece, como la paja que es aventada en la era y desaparece, o como el humo de la chimenea. Al igual que esto que es perecedero, que pasa en un instante, la nación de Israel pasaría y desaparecería. Y esto nos lleva al tercer pecado que cometió la nación de Israel, el cual no debemos de cometer nosotros. Y es un pecado muy, muy importante, muy grave, porque es muy fácil caer sin darse cuenta. Y es el pecado de olvidarse de Dios. Versículo 4. Mas yo he sido el Señor tu Dios desde la tierra de Egipto. No reconocerás a otro Dios fuera de mí, pues no hay más Salvador que yo. ¿Recordáis qué es lo que le dijo Dios al pueblo justo antes de darle los 10 mandamientos? Éxodo 20, versículos 1 y 2. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y luego le da los mandamientos. ¿Por qué? Porque Dios no solo le recuerda: yo soy vuestro Señor, que lo soy, sino que también soy vuestro Salvador. Yo os he sacado de la tierra de servidumbre, yo os he liberado de la esclavitud de Egipto. Y a continuación, el primer mandamiento que le da es el siguiente: después de decir yo soy el Señor, yo soy el Salvador, Éxodo 23 al 5 dice: no te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás. ¿Y cuál fue la respuesta de gratitud por liberarles de la casa de servidumbre que le dio la nación? En aquel momento, fabricar un becerro y adorarlo. Ahora, en los tiempos de Oseas, ¿qué es lo que hacen? Fabricar un becerro y besarlo y adorarlo. Esa es la ingratitud a la que nos lleva al pecado. Y le sigue recordando, versículo 5: yo, el Señor, Jehová, te cuidé en el desierto, en tierra muy seca. Os saqué de Egipto y os cuidé, os pastoreé, os protegí en el desierto, en tierra muy seca, en un lugar donde lo lógico es morir. Y Dios les dio maná, les dio codornices, les dio agua, les dio sombra, hizo que su calzado y su vestimenta no se desgastase, les preservó. Y sigue diciendo el versículo: y cuando comían sus pastos, se saciaron. Después de cuidarlo en el desierto, de protegerlo en tierra muy seca, el Señor les entrega una tierra, la tierra prometida, una tierra no solo donde el ganado podía disfrutar de los pastos, sino que el pueblo podía disfrutar de una tierra que fluía leche y miel. ¿Y cuál fue la respuesta de gratitud que le dio el pueblo ante tal bendición? Versículo 6 sigue diciendo: y al estar saciado, se ensoberbeció su corazón, volvemos al pecado de la soberbia, y se olvidaron de mí. El primer pecado les llevó al tercer pecado. La soberbia les llevó a olvidarse de Dios. Pasaron de la pena de la esclavitud al gozo de la libertad, del peligro del desierto al cuidado, a la guía y la protección de Dios, de una tierra donde había que temer a los gigantes, a conquistarla en el poder de Dios y prosperar en ella. Y en lugar de darle el mérito, la honra, la gracia a Dios, porque fue él quien lo hizo, su corazón se ensoberbece, se vuelve soberbio
y terminan pecando, olvidándose de Dios. Y esto es muy triste. Pero esto no le pilló a Dios de sorpresa. Antes de morir Moisés, Dios le dice a Moisés en Deuteronomio 31:20: porque yo les introduciré en la tierra que juré a tus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán y se volverán a dioses ajenos. Y les servirán, segundo pecado, la idolatría, y me enojarán e invalidarán mi pacto. Y les había advertido Dios al pueblo, Deuteronomio 8, del 11 al 20, aunque sea una lectura un poco larga, dice, lo primero dice, Deuteronomio 8:11, si queréis buscarlo. Cuídate de qué? De no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en las que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y tu plata y tu oro se multipliquen, y todo lo que tuvieras se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios. Segundo aviso. Que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones, de sed donde no había agua, y te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Primer pecado, la soberbia. Sino acuérdate, no te olvides, de Jehová tu Dios. Tercer aviso. Porque Él te da el poder para hacer la riqueza a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si te llegaras a olvidarte de Jehová tu Dios, cuarto aviso, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres a ellos y te inclinares, segundo pecado, idolatría, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Aquí vemos la mezcla de estos tres pecados y el castigo de Dios por el pecado. Un resumen de lo que vamos a ver en Osea. El pueblo ingrato, idólatra, soberbio, orgulloso, se olvidó de Dios. Y esto no es algo únicamente característico de la nación de Israel, sino que, como he dicho, es un pecado en el que podemos caer muy fácilmente todos y cada uno de los que estamos aquí, empezando por el que os está hablando. Por eso, la Biblia nos llama continuamente a meditar en la palabra de Dios, a estudiar con diligencia la palabra de Dios, a filtrar toda la información que nos llega por los sentidos a través del filtro de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos hace olvidadizos. Y el olvido nos lleva a centrarnos en nosotros mismos, a exaltarnos a nosotros mismos, a buscar nuestro mérito, nuestro reconocimiento, al autoengaño. No sé si os acordáis que hablamos en la anterior ocasión. Y eso hace crecer en nosotros la soberbia, el orgullo, la autosuficiencia, va dejando al margen a Dios y te olvidas de Dios. Por eso repetimos una y otra vez. Tenemos que predicar el Evangelio, sí, pero primero a nosotros mismos. ¿Cuándo? Todos los días. Y luego predicarlo al resto del mundo, porque necesitamos recordarnos lo que Dios ha hecho por nosotros para salvarnos, y que eso nos humille y le exalte a Él, que su gloria perfecta haga morir en nosotros la soberbia, el orgullo, y nos haga crecer en humildad. Y llegamos, después de estos tres pecados, de la soberbia, de la idolatría y de olvidarse de Dios, al castigo de Dios por el pecado. Los versículos los hemos leído y son difíciles, pero dice, leemos de nuevo el 7 y el 8, dice, habla Dios, habla Jehová: seré pues para ellos como león, como leopardo junto al camino acecharé, como osa privada de cachorros, de sus cachorros me enfrentaré a ellos, les desgarraré el pecho y allí los devoraré como una leona, como los desgarraría una bestia salvaje. Es Jehová el que está hablando. Es fácil traer a la mente a Dios como un padre amoroso que cuida de sus ovejas con cariño, porque es una realidad que encontramos en la palabra y es una realidad que vivimos los creyentes.
pero cuesta ver a Dios como un león, como un leopardo, como una leona que está escondido acechando para saltar sobre su presa y terminar con ella. Y la nación de Israel no podía escapar de su pecado, como tú no puedes escapar de una osa salvaje si tú le robas el cachorro. La osa va a ir detrás de ti, insaciable, incansable, hasta que te coja y te destroce por lo que has hecho, hasta que te desgarre el pecho, hasta que te devore y no quede nada. Ese es Dios, perfecto en amor, perfecto en justicia, perfecto en ira, que no tiene por inocente al culpable, que castiga con dureza el pecado, al mismo tiempo que ofrece con amor la misericordia, la gracia y el perdón. Versículo 9. Tu destrucción vendrá, oh Israel, porque estás contra mí, contra tu ayuda. Reina Valera dice: te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Otro versículo difícil para aquellos que saben hebreo, yo no soy uno de ellos, porque parece que después de haberse presentado como Dios un destructor, Reina Valera dice: te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Está diciendo algo como positivo. Pero después, como digo, de haberse presentado como destructor, tiene más sentido la traducción de las Américas. Dice: tu destrucción vendrá, oh Israel, porque estás contra mí, contra tu ayuda. Dios estaría diciendo lo siguiente: yo fui tu ayuda, fui en el desierto tu pastor, tu guía, tu protector, en la tierra prometida también te guié, te cuidé, te protegí, pero tú te has vuelto contra mí, contra tu ayuda, de manera que tu destrucción vendrá, oh Israel, porque estás contra mí. Dios le está diciendo: despreciaste mi ayuda, confiaste en la ayuda de Baal, en la ayuda del becerro, en la ayuda de los ídolos domésticos, en la ayuda de todos los dioses que te has fabricado, y ahora yo, el único que realmente te puede ayudar, te voy a destruir. Y se dirige ahora en tono de burla al pueblo: ¿dónde está ahora tu rey, para que te salven todas tus ciudades y tus jueces de quienes me decía: dame rey y príncipe? La nación empezó con un rey, y ese rey era Jehová, era una nación teocrática. Pero ellos quisieron reyes humanos como el resto de las naciones, y Dios les dio reyes. Y estos reyes, la mayoría, decidieron gobernar alejados de Dios, confiados en su fuerza, levantando ciudades amuralladas, haciendo alianzas con otras naciones. Y ahora la nación está al borde de la destrucción, y Dios le dice: ¿dónde estaba tu rey? ¿Dónde están tus jueces? Tú que me decías: dame rey, dame príncipe, ahora ¿dónde están ellos? ¿Qué ayuda os pueden dar? Ninguno de vuestros líderes políticos os va a librar de la ira, del juicio y del castigo que viene sobre vosotros. Y sigue diciendo: te di rey en mi ira, te lo quité en mi furor. Aquí probablemente te di rey en mi ira está hablando de la coronación o de la elección de Saúl como rey. Leemos en el primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos 6 al 9, que fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor, y el Señor dijo a Samuel: escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me están desechando a mí para que yo no sea rey sobre ellos. Así como todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, así están haciendo contigo también. Ahora pues dice: oye su voz. Sin embargo, les advertirá solemnemente y le hará saber el proceder del rey que gobernará sobre ellos. En este caso sería Saúl. Entonces, en su ira, dice Samuel: tú no te preocupes, si contra ti no es contra mí. ¿Quieren un rey? Pues dale un rey. Después de Saúl viene David, buen rey. Después de David, Salomón. Empezó bien, terminó fatal. Y después de Salomón, Roboam, un inepto, que hace que la nación, que el reino se divida. Jeroboam, que toma el mando en el reino del norte, hace lo malo delante de Dios, fomenta la idolatría en el pueblo, y a partir de él ya, ni uno bueno. De los 23 reyes que tuvo la nación, los 20 que vinieron después de que la nación se dividiera,
pésimo. Así que dice el versículo 11, primero te lo di, mira, te lo quité en mi furor. Y probablemente esté hablando del rey Oseas, que es el rey que estaba gobernando antes de que Asiria terminase con la nación y se acabaron los reyes en Israel. Lo podéis ver, no tenemos tiempo, en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, del 1 al 6. Y sigue diciendo el versículo 12, atada está la iniquidad de Efraín, guardado su pecado. La nación estuvo ignorando a los profetas de Dios, viviendo en pecado, haciendo lo que les daba la gana, no les caía un rayo que les partía por la mitad. Todo bien, hago mi fiesta, adoro por un lado a Dios, por otro lado a los Baales, aquí no pasa nada. Pero Dios le está diciendo, no te equivoques, está todo muy bien registrado. La iniquidad de Efraín se compara con un documento sellado. Dice, está atada. El pecado de Israel se compara con un tesoro guardado. Ambas figuras describen que Dios no ha pasado por alto el pecado, que Dios tomó buena nota de cada pecado y ahora ha llegado el momento de dar cuenta. Mis queridos hermanos, Dios no puede ser burlado. Si estás pecando y nadie te ve y nadie lo sabe, que sepas que Dios te está viendo, que Dios sí lo sabe y que Dios toma nota de cada pecado que cometemos. Así que antes de, cuando tengas una tentación de caer y mires a un lado, mires a otro, no está papá, no está mamá, no está mi mujer, no está mi esposo, no está mi hermano, Dios está viendo lo que hace. Y que eso te traiga un temor reverente a tener un freno total en caer en la tentación. Versículo 13. Dolores de parto vienen sobre él. No es un hijo sensato porque no es hora de que se demore la apertura del vientre. Dice la Reina Valera, no es un hijo sabio, es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. Mirad, aunque hoy día, las que sois madre lo sabéis, los partos siguen teniendo su riesgo, pero hay muchos avances que hacen que el parto sea algo menos arriesgado que en la época en la que está escribiendo Oseas. Si el bebé estaba mal colocado en la época de Oseas, mal destino para el bebé y probablemente para la madre. Pero se habla aquí, como dice, un hijo que no es sensato, un hijo que no es sabio, y está hablando dentro de la barriga de este hijo, porque está dando a entender que ha llegado la hora del parto y que ahora es el bebé que no quiere nacer. La madre empuja y el bebé tira para otro lado, pero que lo hace voluntariamente, que se está resistiendo, lo que supondría la muerte de él al resistirse, y probablemente la de la madre. Y es que Dios le está llamando al arrepentimiento, Dios le está llamando a volverse a él, Dios le está llamando a nacer de nuevo, porque si no va a morir. Pero es un bebé insensato, no quiere nacer de nuevo, quiere permanecer en el vientre y prefiere morir antes que volverse a Dios. Y ese es su destino, termina muriendo por su insensatez. Y el versículo 14, lo voy a leer en las dos versiones, porque la Reina Valera lo traduce como una afirmación y las Américas lo traduce como una interrogación, como una pregunta. Dice la versión de las Américas, además un versículo que conocéis: ¿lo libraré del poder del Seol? ¿Lo redimiré de la muerte? ¿Dónde está, oh muerte, tu espina? ¿Dónde, oh Seol, tu aguijón? La compasión estará oculta a mi vista. Reina Valera dice, de la mano del Seol lo redimiré. No está preguntando, está afirmando. Lo libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. De nuevo hay aquí diferencia entre los traductores. Y es verdad que, por lo visto, en el hebreo se puede traducir tanto como una afirmación como una pregunta. Las dos traducciones serían correctas. Y es correcto recordar que el apóstol Pablo usó este texto de manera afirmativa en 1 Corintios 15, 55 al 56. Allí Pablo está hablando de la resurrección de Cristo, que si Cristo resucitó, nosotros no vamos a morir, vamos a resucitar con Él. Y por eso dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Y la respuesta es, en ningún lugar. Cristo ya venció a la muerte. Sin embargo, por el contexto, nuevamente, de Oseas, y por la última frase que la traduce Reina Valera y la Biblia de la América igual, la compasión estará oculta a mi vista,
nos guía más bien no a interpretarlo como algo afirmativo, porque dice venceré la muerte y ahora dice no habrá compasión, sino que es más bien más lógico traducirlo como la opción que da la traducción a una pregunta. Es como si Dios está haciendo una pregunta que llama a una respuesta negativa. Es como si Dios está llamando a la muerte para que venga y para que desate toda su destrucción y termine con ello. Porque dice luego, la compasión estará oculta de mi vista, afirmando, no os vais a librar de la muerte. Tiene más sentido. Y fijaos qué frase. Recordemos, es Dios el que está hablando. La compasión estará oculta a mi vista. ¿Hay algo que pueda estar oculto a la vista de Dios? No hay nada, porque Dios es omnisciente, porque Dios lo sabe todo. Por tanto, lo que Dios está diciendo es, aunque yo soy un Dios compasivo, no voy a mostrar compasión por vosotros. Cuando vemos a Jesús haciendo los milagros en los evangelios, vemos que alimenta a personas, que sana a enfermos, que resucita a muertos, que saca a los demonios de alguien. Casi siempre el motivo que leemos en los evangelios es y Jesús tuvo compasión de ellos, y entonces hace milagros. Y Jesús los vio con hambre y tuvo compasión y les dio de comer. Ve a la viuda llorando por su hijo, tiene compasión, resucita al hijo. El motor que le llevó a Jesús a hacer todos estos milagros casi siempre fue la compasión por ellos. Y ahora Dios está diciendo, no os voy a mostrar compasión. Por eso dice, la compasión está oculta a mi vista. Versículo 15. Aunque él florezca entre los juncos, y aquí me gusta más la traducción que hace la Reina Valera, aunque él fructifique entre los hermanos, por ese juego de palabras de Efraín, fructífero, dice, aunque él florezca, aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, viento del Señor que sube del desierto, y su fuente se secará, su manantial se agotará, despojará su tesoro de todos los objetos preciosos. Vuelve a usar este juego de palabras, Efraín, fructífero, aunque él fructifique. Dice, aunque sea el más fructífero de sus hermanos, vendrá viento solano. Ya vimos en la otra ocasión también ese viento solano, que era un viento abrasador, un viento seco, un viento que arrasaba con cualquier cultivo. Y ahora dice, yo voy a ser ese viento. Voy a destruir vuestra prosperidad. No solo la cosecha, sino también los bienes materiales. Dice, despojará su tesoro de todos los objetos preciosos. Y lo haría por medio de la nación de Asiria, que le saquearía, terminaría con todas sus posesiones y dejaría sin nada. Llegamos al versículo 16. Samaria, que era la capital del reino del norte, será considerada culpable, porque se rebeló contra su Dios. Caerá en la espada, serán estrellados sus niños y abiertos los vientres de sus mujeres encintas. De nuevo, Oseas vuelve a usar ese lenguaje de las maldiciones pactales de Levítico, de Deuteronomio. Por ejemplo, Levítico 26-25 dice, traeré sobre vosotros una espada que ejecutará venganza a causa del pacto. Cuando reináis vuestras ciudades, enviaré pestilencia entre vosotros para que seáis entregados en las manos del enemigo. Deuteronomio 28-21, el Señor hará que la peste se te pegue hasta que te haya consumido sobre la tierra donde vas a entrar para poseerla. Y dice en el 32, 24-25 de Deuteronomio, serán debilitados por el hambre, consumidos por la plaga y destrucción amarga. Dientes de fieras enviaré sobre ellos, con veneno de serpientes que se arrastran en el polvo. Afuera traerá el vuelo la espada, y de dentro terror tanto al joven como a la virgen, al niño de pecho como al hombre enaltecido. ¿Y cuál es el motivo de todo este horror? Porque Israel se rebeló contra Dios. Ya lo ha advertido en Oseas 7:13. ¡Ay de ellos! Pues de mí se han alejado. Sobre ellos vendrá la destrucción, porque contra mí se han rebelado. Yo los redimiría, pero ellos hablan mentiras contra mí. Un capítulo después, Oseas 8:1. Como águila viene el enemigo contra la casa del Señor, porque han transgredido mi pacto y se han rebelado contra mí. Y ahora en el 16 está diciendo, porque se rebeló contra su Dios. Por la rebelión del pueblo, Dios iba a mandar el juicio en forma de guerra, en forma de ejércitos invasores, y la crueldad de los asirios provocaría las escenas tan terribles que acabamos de leer. No tendría
tendrían piedad, ni con los bebés, ni con las embarazadas, ni con nadie. Pero vamos terminando, y perdón que me he comido el tiempo. Esto nos pone los pelos de punta. Pero no se aleja, quizás sea menos cruel que la crueldad que vivimos hoy día en los millones de abortos que se hacen a lo largo y ancho del planeta diariamente. Se intenta suavizar diciendo es interrupción voluntaria del embarazo. Pero la única diferencia con la crueldad de los asirios es que el asirio era un invasor que entraba y mataba al bebé. La crueldad es que es la propia madre la que asesina cruelmente a su bebé. Así que no somos mejores que los asirios. El pecado es igual de malo en la época de Osea y en nuestra época. No somos mejores ni que los asirios ni que ninguna otra razón. ¿Por qué? Porque por cuanto todos pecamos, por cuanto todos pecaron, no alcanzan, están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Para todos sin excepción. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Y Dios no ha cambiado. Dios es el mismo en el Antiguo Testamento y Dios es el mismo en el Nuevo Testamento. Así que si Dios no ha venido sobre nosotros como una osa feroz y nos ha despedazado, si Dios no nos ha devorado como un león hambriento, si no hemos sido consumidos por la ira de Dios, como nos recordó Juan Pablo el pasado domingo, es porque esa ira fue derramada sobre nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario. Y nosotros, a cambio, hemos recibido su gracia. Hemos recibido la segunda parte del versículo que he leído, leyendo la primera parte nada más, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, si no tienes a Cristo en tu vida, no seas rebelde como fue el pueblo de Israel. Si no tienes a Cristo en tu vida, no endurezcas tu corazón, porque si no, tu destino será la ira de Dios derramada sobre ti por toda la eternidad en el infierno. Pero la buena noticia del Evangelio es que Cristo vino al mundo para que tú no tengas que sufrir esa condena por la eternidad, para cargar con la ira que yo merezco, que tú mereces, sobre sus hombros, y así tú puedas pasar de muerte a vida. Por eso Jesús dijo en Juan 5:24, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Por eso yo te ruego que hoy no te resistas al Evangelio, que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe, que le pidas perdón por tus pecados, que le confieses como Señor y Salvador de tu vida, y entonces en ese momento ya no habrá para ti condenación. Ya habrás pasado de muerte a vida, como hemos leído. Ya habrás sido adoptado por Dios en su familia como hijo y disfrutarás de las maravillosas bendiciones y promesas de tu Padre Celestial. Y a los que ya hemos pasado de muerte a vida por la gracia de Dios, que estas palabras duras que hemos visto hoy nos ayuden a ver el pecado con la misma severidad con la que Dios lo ve. Que eso nos lleve a atesorar la gracia que Dios ha mostrado en lugar de esa severidad con nosotros al salvarnos de nuestro pecado. Y que esto nos lleve a alejarnos de caer de la tentación y a vivir para la gloria de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Dejamos el tiempo que